tal? Muy buenos días, mi nombre es Fernández Eugenio y hoy les voy a enseñar cómo configurar los materiales en Lumion. En primer lugar nos vamos a ir a la pestaña de materiales. En este caso yo ya tengo una escena que tengo configurado todos los materiales, pero les voy a ir mostrando las diferentes variaciones que le podemos aplicar a cada uno de los materiales. Por ejemplo, voy a empezar con este ladrillo, que en mi caso es una textura externa, es decir, utilicé una imagen externa a Lumion. Si le hacemos clic aquí, podemos seleccionar cualquier imagen que nosotros tengamos difusa de un material. Le hacemos doble clic y se nos va a abrir. Luego podemos seleccionar también una textura normal o de BAM, también externa, y desde la versión 10.3 también podemos incluir el mapa de displacement de manera externa al material. Si el material no lo tiene, no nos va a aparecer esta barra que tenemos de displacement. Pero si colocamos el mapa de displacement, o en este caso se llama height, que es altura, automáticamente nos va a aparecer esta barra que dice desplazar y va a ser el displacement que conocemos en V-Ray, por ejemplo. Vamos a empezar a ver las distintas configuraciones que tenemos para cada material. En el primer caso tenemos la coloración, es decir, cada mapa difuso que nosotros carguemos va a tener una característica de color que va a tomar como defecto. En el caso de que esté en 0 va a respetar 100% el color que trae la textura, y en el caso que lo pongamos en el 1 va a ser totalmente este color que seleccionamos aquí. En posiciones intermedias va a ir variando el color base con el color que nosotros elijamos y va a ir interpolando con diferentes tonalidades. Si hacemos clic aquí podemos elegir cualquier tipo de color e ir variando la superficie con ese color. Luego tenemos la difusión, que vendría a ser el brillo. En valores de 0 no va a tener brillo, en valores de 1 va a tener mucho brillo. En este caso, para poder verlo mejor, les recomiendo que tengan en el modelo algunas esferas. Entonces vamos a poder ir viendo mejor cómo va a reflejar y cómo va a brillar cada una de las superficies. Entonces, por ejemplo, si le ponemos en 0, va a tener 0 brillo, y a medida que lo vamos a ir subiendo, cada vez va a ir brillando más. Como es una textura externa Lumion, no se va a ver en la previsualización tan claramente, pero una vez que lo rendericemos se va a ver mucho mejor. Entonces vamos a ir jugando con estos valores. En este caso, como es un muro, no va a tener demasiado brillo, a excepción de que esté barnizado. Entonces, con dejarlo en unos valores bajos, menores a 1, va a estar correcto. En cuanto a la reflectividad pasa lo mismo. Si lo dejamos en 0 no refleja absolutamente nada, y si lo ponemos en 1 pasa a ser casi como si fuera un espejo. Nuevamente, como es una mampostería, los valores van a tener que ser relativamente bajos. En el caso de que sea una madera, sí podemos hacer que la difusión y la reflectividad sean mucho más altas, para generar un efecto de brillo y de pulido del material. Siguiendo tenemos lo que es la suavidad, que va a ser el mapa de BAM, es decir, la textura normal que le hemos cargado. En valores de 0 va a ser completamente plano, y a medida que lo vayamos subiendo se va a hacer la textura mucho más rugosa. Todo esto va a depender de lo que queramos lograr, pero en este caso, que es una mampostería, tiene que ser bastante rugoso. Lo vamos a dejar por aquí. Luego tenemos desde la versión 10.3 el mapa de displacement, que podemos cargar de manera externa. En valores de 0 va a estar completamente plano, y en valores de 1 va a ser, dependiendo de la textura, muy exagerado. Generalmente los valores que se le dan no son demasiado grandes, por ejemplo por ahí lo podemos dejar. Y por último tenemos lo que es la escala. Esto lo vamos a ir modificando según la textura que tengamos para que sea un poco más realista, es decir, no puede haber una proporción de un ladrillo que tenga esta altura, ya que no existe un ladrillo de este tipo con esta altura. Entonces tenemos que dejarlo lo más parecido a las dimensiones que tendríamos en la realidad.
más o menos por ahí. Y esto se aplica para cualquier textura. En el caso del piso, que es una madera, pueden ser maderas más pequeñas o maderas mucho más grandes, tablones mucho más grandes, pero todo depende de lo que queramos lograr y qué tipo de piso o superficie tengamos. Luego, en todo lo que son la configuración adicional, tenemos para desplazar en X, en Y y en Z la textura. En X se va a mover en este sentido para alinearlo a algún muro o alinear la textura a un camino. En la textura Y, en este caso no lo vamos a ver, lo vamos a ver más que nada en un plano vertical. Se nos va a mover en altura. Y en el caso de Z lo vamos a mover en el otro eje. Esto es para alinear la textura a las diferentes aristas o elementos que tengamos en el modelo. Luego tenemos la orientación, donde tenemos 3 ejes para rotar, lo vamos a ver mejor con este. La rotación de la textura, 90 grados o 45 grados, o el ángulo que nosotros tengamos. Por ejemplo, si tenemos un modelo que tiene un quiebre, y en vez de estar a 90 grados, por ahí está a 95 grados, entonces si hacemos doble clic sobre cualquiera de todos los elementos en Lumion, se nos va a poner los textos en rojo, borramos con retroceso y le ponemos el ángulo que nosotros querramos, 95 grados. Damos Enter y ahí nos modificó y sabemos que tenemos exactamente 95 grados. Esto lo podemos hacer con cualquiera de las barras, como les decía. Borramos y le ponemos, por ejemplo, 0,1. Luego tenemos la rotación vertical, que en este caso no lo vamos a ver, sino que lo vamos a ver aquí. En este caso lo rotamos en este plano y en este caso lo rotamos en este otro plano. Todo depende de la textura y del plano en que nos estemos referenciando. Y por último tenemos la rotación lateral, en el caso de que los querramos poner, por ejemplo, totalmente verticales. Luego tenemos esta opción de transparencia, en donde vamos a tener dos opciones. Por un lado, que viene por defecto, que es la permeabilidad de la luz, es decir, la cantidad de luz que va a absorber la superficie. En valores 0, aquí va a absorber mayor cantidad de luz y aquí va a absorber menor cantidad de luz, es decir, que se va a ver con mayor brillo. Aquí tenemos un ejemplo. Esta imagen que tenemos aquí es con la permeabilidad en un valor de 0. Y esta otra es una imagen exactamente igual, pero con la permeabilidad al máximo, con 0,5. Como podemos ver, la cantidad de luz que refleja la superficie es mucho mayor que en valores de 0. Esto también lo podemos ir utilizando y probando según lo que nosotros querramos generar. Y como otra configuración, podemos aplicar la transparencia. En valores 0 es completamente opaco, en valores 1 es completamente transparente y en valores medio va a ser más o menos transparente. Esto es, por ejemplo, para algún caso de una tela, por ejemplo una cortina, que puede tener transparencia. En la previsualización se va a ver como este tramado, pero una vez que lo rendericemos se va a ver correctamente. Luego tenemos otra parte, que es la parte de configuración, donde tenemos la parte de emisión, es decir, si le damos valores emitivos más altos, la superficie va a emitir una luz con cada vez mayor intensidad. Es la cantidad de color, es decir, un color mucho más saturado, mucho más pleno, y un color sin saturación, es decir, llevado a la escala de grises. Y estas configuraciones las vamos a ver en otro video, más que nada de cómo se comporta la textura alfa que tengamos, si va a ser emisiva, si va a ser transparente o si va a ser una máscara de reflexiones. Lo vamos a ver en un próximo video cuando explique cómo configurar los diferentes materiales PBR y para utilizar otras texturas aparte de las 3 que nos permite Lumion. En la parte de configuración de desgaste, cualquier superficie que tengamos le podemos aplicar un desgaste, es decir, un paso del tiempo. Si lo ponemos en valores máximos está completamente envejecida y si lo vamos bajando a 0 está como si fuera nuevo.
En valores intermedios vamos a ir viendo diferentes cambios. Esto por lo general, dependiendo del proyecto, se le da un poco de desgaste para hacerlo un poco más realista y podemos elegir entre piedra, madera, cuero y otros tipos de superficies en donde vamos a tener diferentes tipos de desgastes. Esta opción de bordes lo que va a hacer es que nuestras aristas sean más o menos redondeadas. En este caso no se ve demasiado, pero por ejemplo en el caso de este sillón, si yo lo pongo en 0, podemos ver que los contornos son mucho más marcados y mucho más abruptos, y a medida que lo voy redondeando se va haciendo un poco más suave. Y como última pestaña tenemos la parte de follaje, en donde si le variamos el valor de extender, vamos a generar una enredadera en ese plano, en donde vamos a ir modificando el tamaño de la hoja, el tipo de la hoja, diferentes tipos de patrones de desplazamiento y a la altura que queremos que esté la enredadera. Por ejemplo, la queremos que esté un poco más baja y la vamos a ir subiendo o bajando con esta barra. Dentro de los materiales de Lumion tenemos diferentes opciones. Básicos, donde podemos elegir un material invisible, un color pleno, un material de vidrio, un material estándar. Esto lo que va a hacer es que si nosotros traemos un modelo de cualquier software, va a utilizar la textura que trae por defecto y nos va a permitir editarle las mismas cuestiones que a los materiales que nos trae Lumion. También tenemos el material de agua y el material de cascada. Luego tenemos 3 pestañas, la de exterior donde tenemos todos estos tipos de materiales, la de interior donde tenemos materiales para interior, metales, cueros, vidrios, y de varios tenemos toda la parte de vegetación, agua, tierra y piedras. Y también tenemos, en el caso de alfombras, materiales con pelos. Un consejo que les puedo dar para que sus renders salgan un poco mejores es que en la pestaña de utilidades siempre utilicen esta esfera de reflexión, la colocan en la escena que van a renderizar. Si van a renderizar otro ambiente, la mueven y la llevan a esa escena, y esto lo que va a hacer es que las reflexiones de Lumion sean un poco más realistas. Aquí tenemos este render sin la esfera de reflexión y este es el mismo render pero con la esfera de reflexión. Como pueden ver, aquí en las hojas o en esta lámpara o en los cuadros, cuando está activado vemos que los reflejos son un poco mejores y tiene un efecto mucho mejor y de mayor calidad, sin la esfera y con la esfera. Ahora les voy a dar algunos consejos o tips para configurar diferentes materiales, por ejemplo en el caso de este piso de madera y además en general en cualquier tipo de material. Cuando queremos que sea un material brilloso y reflectivo, por ejemplo un metal, generalmente se ponen estos valores bastante altos, muy altos, generalmente 1,8 o para arriba. Eso lo que va a hacer es que sea un material muy brilloso y muy reflectivo. En el caso de los metales va a ser la configuración óptima. En el caso de un piso de madera le podemos bajar un poco la reflectividad y dejarle los valores de difusión un poco más altos según el tipo de piso que tengamos. En el caso, como les comentaba, de mamposterías o de muros, los valores de difusión y de reflectividad son menores, ya que no son tan reflectivos. En el caso de, por ejemplo, un cuero, de un sillón, también los valores van a ser relativamente bajos y por ahí la difusión puede ser un poco mayor, en el caso de que queramos que tenga una superficie más brillosa. Y en el caso de, por ejemplo, un marco para una carpintería, también depende del tipo de carpintería que tengamos, pero la reflectividad va a ser bastante alta y la difusión puede ser un poco más baja si queremos que sea un poco más opaco, y si no la podemos subir un poco más para que sea más estilo metálico. Espero que este video les haya sido de utilidad y si es así, se suscriban al canal, le den like y lo compartan con sus
compañeros y amigos. Pueden dejarme en los comentarios algunas sugerencias sobre próximos videos o cuestiones sobre la configuración de materiales que les gustaría que explique con mayor profundidad, y nos vemos en el próximo tutorial.